Ok, muy bien, pues vamos a dar inicio el día de hoy. De antemano, muchas gracias por el tiempo, ¿verdad? Es importante todos estos temas ya que se llegan fechas próximas de liberación, ya no de convivencia como nos lo platica el SAT, ¿no? La convivencia que hay en versión 3.3 y 4.0 del CFDI, más todos los complementos que se adicionan, ¿no? Como comercio exterior, la carta aporte, el tema de la nómina y todos esos temas que bueno, que ustedes ya han escuchado por ahí hablar. Antes que nada, nuevamente, muchos de ustedes ya me conocen, pero me presento nuevamente. Mi nombre es Mauricio Reyes, director general del Grupo Becma. Y pues bueno, vamos a tocar este tema. Hace 8 días nosotros platicábamos de la parte de los FDIs que integran o que teníamos que estar actualizando para la versión 4.0. Hoy día vamos a ver qué efectos fiscales nos pueden dar estas modificaciones del CFDI, ¿no? Y el uso, sobre todo, el tema del PPD, del pago en una sola exhibición, del PUE, ¿no? Del pago en parcialidades o diferido. ¿Qué pasa si hago un complemento de pago? ¿No? Y resulta ser que mi factura era PUE, ¿no? Todos esos detalles y esos temas que pues nos están ahorita acarreando situaciones y de las cuales tenemos que ponerle bastante importancia, ¿no? Porque por ahí sí utiliza mucho los contadores esa palabra que se llama discrepancia fiscal, ¿no? Donde nosotros estamos incurriendo a hacer ciertas situaciones que no debíamos y por el no conocimiento, pues la seguimos realizando, ¿no? Bueno, para esto, bueno, como ustedes ya lo conocen, nos acompaña el licenciado Hugo Torres Baizabal, que es nuestro fiscalista, ¿no? Que nos está apoyando para todos este tipo de temas y que, bueno, aquí para aclarar todas sus dudas, hagan preguntas por ahí en el chat, nosotros vamos a estar apoyándolos para hacérselas de manera inmediata a Hugo. Bueno, pues sin más cosas, adelante, mi estimado Hugo, buen día. Tiempo. Pues como ya lo dijo Mauricio, hay que tener mucho cuidado, ya lo hemos hablado en charlas anteriores, y es muy repetitivo esto, pero el SAT está centrando sus facultades de comprobación acerca de cómo estamos emitiendo nuestros FDI. El año que viene no será la excepción, al contrario, va a agudizar más este tema, por eso la versión 4.0. Entonces, pues bueno, te agradezco mucho la palabra, Mauricio, y pues vamos a dar inicio a esta charla. Cualquier duda, por favor, estamos atentos a sus comentarios. Pues bueno, la charla anterior estuvimos hablando acerca de el comunicado del 14 de enero de 2022. ¿Por qué hago mucho énfasis sobre este comunicado? Porque la autoridad nos hace saber de manera muy informal cómo viene su fiscalización, ¿no? Obviamente ya lo hemos estado viviendo desde el mes de enero. Aparte, todos hemos estado recibiendo los correos donde nos muestran posibles diferencias contra lo emitido en los FDIs. Entonces, es importante, de verdad, tomemos mucho en cuenta esto. Hay muchos factores a tomar siempre en cuenta. La verdad, la carga administrativa es enorme, pero sí es importante tomar en cuenta que debemos tener una muy buena administración con nuestros FDIs, ¿no? Para evitar cualquier contratiempo con la autoridad. Y pues bueno, lo que es el CFDI, ¿no? Aquí les pongo dos ligas. La primera liga es un acceso al minisitio de factura que tiene el SAT, donde pueden ver algunos ejemplos, todos los FDIs que tenemos que aplicar en dado caso que realicemos ese tipo de operación. En general, todo el tema de factura. La segunda liga es una liga que les da acceso a la descarga de este archivo, la descarga del CAT CFDI-V-40-2912-2021. ¿Qué es eso? Es el catálogo en Excel de todos los datos con los que se puede llenar el CFDI, desde códigos postales, claves de productos y servicios, regímenes fiscales, monedas, usos del CFDI,
Todo eso viene en ese catálogo. Les sugiero mucho que lo descarguen, que lo tengan a la mano. Ay, gracias por su comentario. Una disculpa, no le pusimos por ahí el play. Bueno, slide ya está funcionando. Les comentaba del comunicado del 20 de enero y del 14 de enero, perdón. Y pues bueno, la importancia de tener una buena administración con los FDIs. Y en la segunda parte les comentaba que les pongo dos ligas. La primera es el acceso al sitio, al sitio de minisitio de factura que tiene el SAT en su página web. La segunda liga es acceso a un link donde permite accesar a todos los catálogos en PDFs, las matrices informáticas que se tienen que utilizar para realizar todo el tema de facturación o el CFDI y el catálogo de todos los conceptos que debemos manejar en CFDI en Excel, que es el que les comentaba. Este catálogo tiene todos los datos necesarios para poder realizar los CFDIs que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, les sugiero mucho que lo tengan siempre a la mano. Hay una aplicación del SAT donde nos permite buscar los códigos y productos, los códigos de productos y los servicios. Sin embargo, las veces que yo lo he tratado de utilizar, es muy escueto, ¿no? No permite buscar, está muy reducida la búsqueda. Yo les sugiero mucho que descarguen este catálogo, puedan seleccionar las actividades que ustedes realizan, lo guardan ya en una hojita de Excel aparte y ya las tienen por default. ¿Para qué? Para que tengan mucho cuidado en la clave de productos y servicios que utilizan en sus FDI. Un poquito más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué la importancia de tener eso? ¿No? Y pues bueno, ya con estos dos datos vamos a recorrer rápidamente qué es lo que tenemos que tener de manera muy general para emitir por lo menos nuestros FDI de ingresos, ¿no? Pues obviamente el RFC de nuestro cliente, la razón social, la dirección. Recordemos que la dirección es importante a partir de la entrada en vigor del 4.0. Ahorita con la convivencia hay quienes lo utilizan, hay quienes no. Pero bueno, a partir de la entrada en vigor del 4.0, que es el 1 de enero, ya estará en funcionamiento al 100%. El método de pago en una sola exhibición, el PUE, el PPD, el uso del CFDI, la forma de pago, lo que es tarjeta de crédito, transferencia, cheque, los productos, servicios, unidad de medida, los precios unitarios, impuestos trasladados, los retenidos y en su caso los complementos que tengamos que realizar. Obviamente, si tenemos que realizar estos últimos, pues bueno, hay cierta información adicional. Pero en general, para emitir nuestra factura de ingresos, recuerden que esto es lo que tenemos que tener. Es importante que siempre cuenten con yo les recomiendo también mucho hacer una plantilla para sus áreas de venta o para ustedes mismos de qué es lo que le tienen que solicitar a un cliente. ¿Por qué? Porque en unos minutos más veremos cómo está fiscalizando el SAT, cómo ve la información él desde adentro, independientemente de lo que nosotros tenemos o estamos haciendo con nuestra propia contabilidad y declaraciones de impuestos, pero es importante saber cómo lo está viendo él, cómo lo está percibiendo él. Y entonces, de estos detallitos que yo les digo, se desprende todo un mundo de fiscalización que puede tener el SAT, que si no lo cuidamos, es complicado, en un momento se nos puede complicar toda la situación, ¿no? Entonces, sí es importante que lo tengamos por ahí bien presente. Ok, bueno. ¿Cómo nos ve el SAT? Yo creo que todos ustedes han visto o han recibido, o la mayoría de ustedes han recibido estos correitos, ¿no? En donde nos dice que, estimado contribuyente, de acuerdo a la información que obra en nuestras bases de datos, fíjense, de los actos o actividades que realizaste por la venta, prestación de servicios o arrendamiento de bienes, es mayor el IVA causado que manifestaste en tus declaraciones de pago definitivo de IVA conforme al siguiente detalle. Y nos pone el ejercicio, el periodo,
el importe total de IVA trasladado manifestado en las facturas electrónicas del CFDI del periodo y el importe total de IVA causado declarado. Fíjense la gran importancia de estar manejando correctamente nuestro CFDI. Nos dice la autoridad, oye, yo detecto que en el en el periodo de agosto 2020, tus CFDI son de 305,000, el IVA que tú manifiestas en tu CFDI es de 305,376 pesos. Y el importe que tú me declaras es de 202,216. Hay una diferencia de 100,000 pesos. Y de repente uno dice, no, yo estoy bien, yo declaré conforme a lo que teníamos en bancos, en papel de trabajo y todo eso. Perfecto. Esa es una buena situación que siempre hay que tener respaldado, o sea, que nuestras situaciones documentales estén acorde a la legislación fiscal. Sin embargo, fíjense en lo que dicen las notas en la parte de abajo. Los comprobantes emitidos por los periodos detallados en la tabla que antecede corresponden a la factura electrónica CFDI vigentes. Y la segunda nota, el importe manifestado en la columna importe total de IVA trasladado manifestado en las facturas electrónicas CFDI del periodo está asociado a las facturas electrónicas CFDI cobradas en una sola exhibición. Una disculpa, ya no se aprecia el renglón de cobradas en una sola exhibición, pero ¿qué quiere decir esto? Esas facturas fueron hechas en PUE o se está detectando que tienen un complemento de pago elaborado en el mes de agosto. ¿Ok? Entonces, vean la importancia de emitir el CFDI correctamente porque el SAT percibe eso. Posiblemente en agosto de 2020 se nos hizo fácil, emitimos las facturas en PUE, todo lo hicimos así. La verdad, no nos esperábamos, sabemos que tenemos que emitir de manera correcta el CFDI, pero no nos esperábamos este tipo de correos, ¿no? Y más desde 2020. Entonces, de repente, a lo mejor, efectivamente, yo emití facturas que por un importe de IVA son 305,376 pesos y los manejé en PUE. Sin embargo, efectivamente cobrado, tengo 202,000 pesos de IVA, ¿no? Aquí es la manera en que está apreciando nuestra información el SAT. Oye, tú me estás diciendo que las facturas que emitiste el CFDI de ingresos está en PUE. Y yo te di reglas para la emisión de este CFDI. Si me dices que en PUE, yo tengo que entender que esas facturas las cobraste, independientemente de que tú me digas otra cosa con tus papeles de trabajo. Entonces, vean qué fácil va a ser la fiscalización o qué fácil está siendo la fiscalización para la autoridad, apercibiendo la información que nosotros mismos estamos plasmando en el CFDI. Entonces, esto es un correo, una invitación voluntaria a corregirnos. Si nosotros revisamos nuestra información de agosto 2020 y vemos que nuestros papeles de trabajo están determinados de manera correcta y efectivamente el IVA que trasladamos y que está cobrado es de 202,000 pesos, pues bueno, pues no tendríamos tanto problema. Sí, adelante. No tendríamos tanto problema. Sin embargo, ya podemos tener una posibilidad de un acto de fiscalización por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad está en sus bases de datos con un IVA cobrado de 305,000 y nosotros le presentamos 202,000 pesos. Vean la importancia de cómo está percibiendo la autoridad nuestra información. Y estamos hablando de algo muy sencillo. Ahorita vamos a ver el ejemplo de unas retenciones. Ajá. Pero estamos hablando de algo muy sencillo. Entonces, es muy recomendable que si ustedes detectan diferencias reales en su información del cuadro de importe total de IVA causado declarado, ajá, es muy importante que corrijan su situación, si es el caso. ¿Por qué? Porque no sabemos en un periodo próximo, obviamente el tema de la pandemia dilató mucho a la autoridad para aplicar programas de fiscalización, pero ya está enviando los correos.
ya estamos viendo una autoridad un poco más agresiva en cuanto a la recaudación. Entonces, no sabemos en qué momento este acto dejarlo de atender, esta invitación dejarla de atender, pueda provocarnos un tema de alguna facultad de comprobación o en su caso algún tema de determinación de crédito por los temas de tener diferencias y no poderlas atender en su momento, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vean la relevancia de estar ya emitiendo. Obviamente 2020 y 2021 son periodos que ya no podemos corregir, pero si detectamos errores de emisión en nuestro CFDI, estarlos corrigiendo por 2022, porque suponemos nosotros que esto fue como una prueba piloto por los ejercicios 2020 y 2021, pero para 2022 posiblemente nos lleguen determinaciones automáticas de diferencias. Hay una gran posibilidad. Entonces, eso ya es de mayor preocupación. De ahí que todavía estamos a tiempo, que si hay CFDI que tengamos que corregir, procedamos a realizarlos para evitar alguna complicación con esta información. Vamos a ver el ejemplo de unas retenciones. Aquí a este representante legal, a esta empresa, le dicen, oye, detecto que por la prestación de los servicios profesionales, tienes importe en los ICR retenidos, en la presentación de ICR retenidos por los mismos servicios profesionales. Y por ejemplo, aquí en agosto de 2020 también me dice, tú generaste retenciones por 40,784 de toda la gente que te prestó servicios profesionales. Y tú me enteras 525 pesos. Aquí en el caso de este cliente, de este contribuyente, perdón, ¿cuál fue la problemática? Entró el tema, bueno, se confundieron en la emisión sus proveedores de bienes y servicios en la emisión de los comprobantes fiscales, y estos proveedores de bienes y servicios estaban en plataformas digitales. Entonces, ellos emitieron una factura como si estuvieran prestando un servicio profesional, cuando debieron emitirla con el régimen fiscal de plataforma digital. Por eso, de ahí que la empresa pues va dividiendo, pues es que tú eres plataforma digital, tú eres esto, tú eres servicio profesional, tú eres arrendamiento. La empresa presentó bien sus arrendamientos, sus retenciones. El problema que nunca se verificó que las facturas de sus proveedores de servicios venían incorrectas. Se dio por entendido que, conociendo al proveedor de manera interna en la empresa, agruparon las retenciones, pero nunca revisaron y validaron que la factura viniera de manera correcta. Entonces, es importante que estemos revisando y validando que las facturas estén de manera correcta, tanto las que emitimos como las que recibimos, porque reitero, el SAT está percibiendo otra información totalmente diferente. Y el problema de esto es que en algún momento dado, la autoridad, reitero, puede emitir facultades de comprobación si no lo atendemos, si no verificamos, de repente lo dejamos pasar, es uno de esos comunicados, no lo atiendan, no pasa nada. Posiblemente no pasa nada, pero posiblemente puede generar un acto de fiscalización posterior, porque la autoridad pues va a querer recuperar ese dinero. Entonces, es importante que estemos atentos de esta información, por favor, ¿va? Este es, por ejemplo, ya vimos el ejemplo de una emisión de ingresos, y esta es la recepción de gastos por servicios, ¿no? Y obviamente, pues bueno, sigue el tema, ¿no? Y lo que decimos, las notas son bien importantes. Los comprobantes recibidos por los periodos detallados en la tabla que antecede corresponden a CFDI vigentes. Una parte importante, de repente se nos olvida solicitar la cancelación o se nos olvida cancelar los CFDIs que emitimos, ¿no? Entonces, si nosotros también no ponemos atención en esas partes, puede haber un CFDI de ingresos que dejamos y nos está generando un problema al cierre del ejercicio,
puede ser un CFDI que recibimos que no nos correspondía o que tiene mal unas retenciones y ya nos hicimos acreedores a posibles actos de fiscalización, porque recuerden que las retenciones pues tienen otro tratamiento un poquito más estricto. Entonces, es importante también que estemos verificando que todo lo que emitamos o recibamos, si no debe estar ahí, esté cancelado, ¿no? Y reitero, el importe de ser retenido por prestación de servicios profesionales que amparan los CFDI recibidos están asociados a los CFDIs pagados en una sola exhibición durante el mismo periodo que se relaciona. ¿Ya vieron? La autoridad dice, todo lo que esté, pues, si conlleva retenciones, IVA o el ICR, te lo voy a dar por deducción, te lo voy a dar por acreditado, y si conlleva retenciones vas a tener que pagarlas, porque está en PUE. Entonces, reiterando, también hay que tener mucho cuidado cómo estamos emitiendo los FDIs o cómo los estamos recibiendo. Yo al inicio del ejercicio, yo les decía a varios clientes, evítate problemas, solicita todas las facturas de gastos que te realizan en PPD y genera todas las facturas de ingresos que te solicitan en PPD. Hacemos un paso más administrativamente generando los complementos de pago o solicitando los complementos de pago, pero eso nos da un pequeño margen de seguridad que toda la información está correcta. Algunos me decían, es que este cliente me exige la factura en PUE. Ok, nada más verifica que te pague en el momento. Es que mi proveedor me exige el pago, si no, no me da el servicio o no me vende la mercancía. Perfecto, pero entonces, bueno, ya estás ahí acreditando que tiene que ser pagada, tu factura la debes recibir en PUE para que no tengan complicaciones al momento de terminar las declaraciones mensuales, ¿no? Y obviamente, aquí empiezan, bueno, en todos los correos está llegando esto. Esto es lo preocupante. Dice, revisa la información y regulariza su situación fiscal a la brevedad. Presenta las declaraciones que correspondan y paga el impuesto que resulte a cargo en cada uno de los periodos, con actualizaciones y recargos, ya que de no hacerlo, el incumplimiento puede derivar e incurrir en el supuesto que se restrinja su certificado de sello digital y, en su caso, multas por infracciones a las disposiciones fiscales. ¿Ok? Aquí, bueno, ya sabemos que una de las causales del Código Fiscal de la Federación para restringir el uso del sello digital, que es el que nos sirve para facturación, pues es no estar al corriente de nuestras obligaciones y o que la autoridad detecte diferencias. ¿Y qué se creen? La autoridad ya está detectando diferencias, si no, no nos mandaría este correo. Entonces, la importancia de una correcta emisión de CFDI es de prioridad, es de alto nivel para que no se generen consecuencias posteriores. ¿Ok? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algún comentario. Perfecto, pues sigamos. Bueno, la anterior charla vimos este cuadrito. Este cuadrito es importante. Al nosotros revisar esa información en el correo que nos manda la autoridad, es importante, revisemos. Nuestra información no tiene diferencias, simplemente seguimos normales, no tenemos ninguna complicación y estamos seguros de que llegue de lo que llegue de la autoridad, pues bueno, vamos a tener problemas, solamente aclaraciones, ¿no? Si tiene con diferencias, es importante que, bueno, evaluemos esas diferencias, verifiquemos el por qué se generó esa situación y si estamos en posibilidad, pues corrijamos nuestra situación fiscal, ¿no? Hablábamos la charla anterior que es de vital importancia revisar nuestros previos mensuales antes de que cierre el mes. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a tener una seguridad que nuestra información está bien sustentada y, en segundo lugar, que nuestras declaraciones están bien presentadas y pues no tenemos un riesgo que nos pueda generar alguna complicación con la autoridad, ¿no? Y bueno, veamos. ¿Cuáles son los principales problemas al emitir un CFDI? Como ya lo estábamos platicando hace un par de minutos, el primer supuesto de problemática significa el PUE o el PPD, y ya lo vimos por qué. La autoridad, en función de estos dos datos, está determinando diferencias, puede generar
algunas determinantes que suponemos que ya no van a tardar en llegar por el ejercicio 2022. Entonces, es importantísimo. Verifiquen que su información se viaja de manera correcta al SAT. Reitero, a lo mejor es poner un poquito más de control administrativos, porque hasta la fecha sigue pasando. Oye, ¿qué crees? Hice una factura en PUE, pero este cuate no me pagó, pero ya se dieron cuenta 5 días después de que terminó el mes, ya ni siquiera para poder cancelar la factura, ¿no? Entonces, y es que si ahorita la cancelo, como ya está en cobranza, ya está en su área de pagos, de cuentas por pagar, pues ya no me la van ya no me la van a tomar y me van a hacer esperar 30 días más o 90 o los 60, los días de créditos que tengan. Es lo muy común que sucede. Entonces tengan mucho cuidado. Si ya también sabemos que a nuestro cliente le damos crédito, no corren el riesgo, generen su factura en PPD para que no tengan ustedes una carga fiscal extra. Recordemos que, por ejemplo, para el régimen simplificado de confianza, la determinación de las declaraciones está siendo semiautomática. Es decir, ya agarra la autoridad todo lo que venga en PUE y lo está calculando, ¿no? Ingresos para ICR, ingresos para IVA, el IVA acreditable, las deducciones para ICR y listo. Sobre eso está calculando los impuestos. Eso, en algún momento lo platicamos, el reciclo puede ser o estamos presintiendo que es un régimen piloto que le va a ayudar a la autoridad para cerciorarse que tanto posible es que ya nos empiece a mandar declaraciones prellenadas a todos los contribuyentes, que ya empezó con el ICR. Si se dan cuenta, pues ya no podemos modificar el coeficiente de utilidad, ya no podemos modificar los ingresos que están facturados, ya no los podemos modificar. Entonces, es importante que toda esta información viaje de manera correcta para que no tengamos problemas, ¿no? Y, por ejemplo, este primer paso, el PUE y el PPD, estén acorde a lo que está pasando con nuestra operación financiera, ¿no? La fecha, otro de los problemas importantísimos que se siguen presentando hasta el día de hoy. La fecha, recordemos, nosotros al tener alguna operación financiera la debemos de sustentar con ¿cómo se llama? Con nuestra documentación correspondiente, con contratos, sea lo que sea que sustente nuestra documentación, es importante que esté emitida en la fecha que ocurrió el evento económico. Esa es una de las situaciones que tenemos que tomar en cuenta siempre para nuestra contabilidad. ¿En qué momento sucedió el evento económico? En ese momento lo tengo que registrar y ese registro tiene que estar sustentado. ¿Y cómo lo sustentamos? Pues principalmente o de manera inicial con un CFDI, ¿no? Entonces, la fecha de ese CFDI debe corresponder a este evento económico que está sucediendo en nuestra organización, en nuestra negociación, porque si empezamos a tener los detalles de que, ¿sabes qué? Es que el proveedor no me dio la factura en agosto, me la dio hasta el 27 de septiembre. ¿Qué hago? La pagué en agosto. Si bien es cierto que nosotros en contabilidad, en conciliación con los papeles de trabajo, en la presentación y la declaración, podemos tal vez darle efecto dependiendo de cómo esté la operación, si está bien sustentada, le podemos tal vez dar efecto en agosto. Desafortunadamente, la autoridad está percibiendo otra información. La autoridad no está percibiendo que ese gasto se realizó en agosto, está percibiendo que se realizó en septiembre. Muchos me dirán, oye, pero sí, pero pues ahí está la factura y todo eso. Sí, para efectos del impuesto sobre la renta está la factura, en la deducción de la declaración anual entrará y sin ningún problema. Pero ¿qué pasa con el IVA? Acuérdense que el IVA son pagos definitivos, es decir, mes por mes, no es acumulativo, no hay pagos provisionales, no hay declaración anual. Por ende, si en el mes de agosto la autoridad nos puede tener la facultad de revisarnos únicamente el mes de agosto de 2022, porque como el impuesto es definitivo, se puede revisar mes por mes, no así el impuesto sobre la renta. Entonces, en ese momento la autoridad viene y les determina un crédito fiscal por ese IVA que ustedes están acreditando
que posteriormente tienen la factura en la fecha de septiembre, ¿no? Entonces, vean las complicaciones al comercializar como intermediación. Sin embargo, en ese momento, fíjense, la autoridad puede revisar un inventario, la autoridad puede determinar un costo de ventas en base al uso del CFDI. Vean la importancia de este tema. Si yo me dedico a prestar servicios, pues obviamente no tengo CFDIs de adquisición de mercancías. Todos mis CFDIs son por gastos en general. Entonces, si yo genero un CFDI por adquisición de mercancías, de repente me va a decir, oye, pues tú te dedicas a prestar servicios. ¿En qué momento vendiste algo? Yo no veo facturas de ventas. ¿Por qué quieres hacer deducible un CFDI con adquisición de mercancías? Vean la importancia. Ahorita la autoridad meramente y a mi consideración personal le ha puesto nada más únicamente el vistazo, el ojo a lo que es el método de pago, que es el PUE o el PPD. Ajá. Y con eso, ¿qué dolores de cabeza nos ha dado? Porque todas las cosas que haya determinado y envía sus correos. No en este momento que yo haya notado, ha puesto mucho hincapié en la fecha. Eso ya lo hace más en facultades de comprobación. Pero para mi percepción no ha hecho uso de esa facultad de utilizar el uso del CFDI. Imagínense en el momento que lo utilice. A todos los que no nos dimos cuenta que nuestro CFDI nos lo mandaron como adquisición de mercancías, como gasto en general, y de repente la autoridad diga, ¿sabes qué? No te lo puedo hacer deducible porque tú no vendes mercancía, porque tú no prestas servicios. Susto que nos va a meter. ¿Por qué? Porque nos está anticipando que las reglas del CFDI las va a tomar en cuenta al 100%, las reglas de emisión, para poder generar una fiscalización más eficiente. Entonces, ahorita no hemos tenido problemas con ese dato, inclusive con el de clave de producto y servicio. En este caso, haciendo un paréntesis, por ejemplo, la clave del producto y servicio. Hasta ahorita no nos ha aplicado la autoridad, oye, vi que compraste lentes, pero vendiste hojas de papel y me haces deducible la operación. ¿Me acreditas el IVA? Pues no puedes hacerlo porque aquí compraste lentes y acá estás vendiendo papel y nunca compras el papel. Entonces, fíjense las cosas volando la imaginación que pudieran desatar esas situaciones. Estoy vendiendo papel que no compré. Ahí pudiera yo caer en operaciones simuladas. ¿Sí, adelante? Ok. Cualquier duda, por favor, situación que vean, quieran consultar o exponer, está abierto el chat, por favor. Entonces, vean la complicación en el momento en que nos pudieran generar una fiscalización sobre la clave del producto o servicio. Ajá. Primero, estoy vendiendo algo que nunca compré. Y si nunca en un periodo, en un ejercicio anterior o de 2 años hacia atrás, lo compré y lo manifesté como inventario, pues puedo tener el riesgo, primero, de que la autoridad diga, estás generando operaciones simuladas porque nunca compraste tu papel que estás vendiendo. Ese es por un primer lado. Por un segundo lado, oye, tú te acreditas la factura que tienes aquí de lentes, con producto de lentes, contra esta venta. Acreditas el IVA y la haces deducible. ¿Qué crees? No te la puedo generar. Te voy a recaracterizar eso. Te acepto la deducción, te la voy a dejar como inventario, pero no te puedo generar la acreditación del IVA porque no va en función de lo que tú estás cobrando, ¿no? O que tú estás vendiendo. Entonces, fíjense, y aquí nosotros presupuestamos que va a entrar en funcionamiento la famosa cláusula, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, la famosa cláusula antielección. Aquí tenemos ya una pregunta. Nos dicen, buen día, yo facturo por servicios de transporte de mercancía. ¿Cuál debería ser el concepto de gasto para mis clientes? Muy buena pregunta. El concepto de gasto va en función de que, recordemos, por ejemplo, si su cliente está comprando mercancía que ustedes le están ayudando a trasladar en un sentido correcto, muy apegado a lo que dice la ley, debería ser como adquisición de mercancías, porque él tiene que juntar todos los costos y gastos que realice al comprar mercancía para generar el costeo de esa misma mercancía. Espero ser claro. Es decir, si yo compré fletes, yo compré maniobras
yo compré seguros, todo eso debería venir con la clave G01, que es adquisición de mercancías, y sumársela al costo de sus mercancías. Ajá. Pero eso es lo apegado, lo que tal vez debería de ser. Depende mucho de la estructura contable y financiera de su cliente. Aquí recordemos que prácticamente a excepción del PUE o el PPD o la fecha, el uso del CFDI, clave, producto y servicio, va mucho en función de lo que requiera recibir en estos dos datos el cliente. Entonces, si el cliente le pide gasto en general, posiblemente pues no está incluyendo ese costo en el valor de su mercancía. En mi interpretación también estaría correcto. No tan apegado a la ley, pero tampoco mal. Entonces, pues, también estaría correcto. Pero esa situación sería mucho en función de los requerimientos y necesidades de su cliente. Buen día, en una factura por anticipo, la versión 4.0, ¿qué uso debería de llevar? En estricto sentido, es por definir, porque recuerden que cuando nosotros facturamos un anticipo como tal, y donde incluimos el concepto de servicio, la clave de producto de servicio, servicios de facturación, el anticipo el espíritu del anticipo es que no conocemos qué vamos a vender. Obviamente sabemos que venderemos algo de acuerdo a nuestro giro de negocio, pero no sabemos el precio, ni las piezas, ni el servicio a prestar, ni la mercancía a vender. Entonces, es por definir, porque no sabemos como no sabemos qué vamos a vender, no le podemos dar un uso de CFDI y eso lo permite las disposiciones del anexo 20. Ajá. Tengan mucho cuidado. Me he encontrado bueno, muchos contribuyentes que facturan, le ponen anticipo y le describen anticipo del servicio de fletes, por ejemplo, se me ocurrió el caso, ¿no? De servicio de fletes tal, 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 tal. El flete tal vez tiene un acuerdo con el cliente y le dicen, oye, vale 500,000 y le da cuenta 200,000 y le ponen anticipo y le describen el detalle. No, la función del anticipo es hacerlo, que el cliente tenga una deducción fiscal, pero en ese momento, no sabemos qué le vamos a hacer, ¿no? Ok, ya no viene por definir los usos. Tiene mucha razón, en la 4.0 ya no viene por definir. Ahí va en función de qué le estás vendiendo por lo regular a tu cliente. Volvemos al ejemplo de los fletes. Si es los fletes que lo que le estás vendiendo a tu cliente, tú haces tu factura de anticipo obvio, sin desglosar ningún concepto de fletes, y le pones G03 si siempre le has emitido sus facturas en G03. ¿Por qué? Porque va a ser un gasto en general, ¿ok? Si le venden mercancía, generan su factura de anticipo sin desglosar ningún tipo de mercancía y le generan G01, ¿no? Porque es adquisición de mercancía. Si en algún momento ustedes son proveedores de activos fijos para las empresas, pues obviamente tienen que escoger el uso del activo fijo que por lo regular les da su cliente, les generan a su cliente. Pero sí es importante que el concepto no venga con ningún desglose, porque entonces ya no es un anticipo, ya se convierte en una factura de ingreso. Tengan mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Entonces, hablábamos de que pues es importante que el producto o servicio vaya en función de lo que nosotros realizamos para efecto que en algún momento no nos puedan generar una recaracterización de acuerdo al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Legalmente todavía es inoperante, no se han creado los organismos que marca el artículo para efecto de la revisión de los contribuyentes XXX. Pero vean qué puede desencadenar la emisión o recepción de un CFDI incorrecto. Nosotros nos quedamos muy sencillamente en el PUE y PPD, ¿no? Pero, pues la verdad la autoridad hasta ahorita, por ejemplo, la fecha, pues no lo ha hecho más que en facultades de comprobación tal vez, pero el uso del CFDI, la clave de productos y servicios, pues yo no he visto ahorita que los aplique, pero vea que son, por lo menos ya llevamos
4 datitos del CFDI, que con esos 4 datitos, la autoridad pudiera determinar diferencias por solamente haberlos recibido. Independientemente de los pasos legales, de la demostración, de la aclaración, de todo eso, la autoridad ya está percibiendo que estamos haciendo otra cosa de lo que le estamos diciendo. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que tomemos en cuenta esta información. ¿Por qué? Porque en algún momento dado, reitero, la autoridad ya está entendiendo que no necesita, en mi opinión personal, no necesita recibir una contabilidad electrónica, no necesitaría ni siquiera revisar, en mi opinión personal, de manera, en tiempo real, bancos. Con estos 4 puntos, pudiera establecer diferencias y o créditos fiscales dependiendo de la información que no les cuadre a ellos. Vean la importancia y la premura de que estemos generando nuestra información de manera correcta. Ahora, hablemos del último punto que aquí pongo para tomar en atención, los impuestos. Esto va en función del régimen fiscal. Por ejemplo, he visto muchos reciclos que de repente quien les hace las facturas o cuando hacen las facturas, en vez de poner la retención en ICR del 1.25, la ponen en IVA. Y así se va la factura. Y el cliente tampoco revisa la factura. La verdad, es mucha carga administrativa, lo tenemos que considerar también. Entonces, y así viajó la factura. Tiene una retención de IVA del 1.25 en el mejor de los casos, o tiene 2 retenciones de IVA del 10.66 y del 1.25. Y entonces ya viajó mal la información al SAT. Y el SAT no va a decir, pues tú eres el que emitiste, corrígela, no, tienes diferencias, porque tú debiste pagarme un ICR del 1.25 sobre el valor del servicio o bien vendido. Entonces ya tenemos una complicación. Y ahora, corrígete, presenta una complementaria. Recordemos que en retenciones ya no las podemos cambiar como antes. Y entonces, oh Dios, ¿qué hacemos? Pues a lo mejor a pagar esa diferencia y solicitar como pago del indebido el IVA que pagamos, ¿no? Ya se complica de manera procedimental y de manera financiera. Y por un simple error de emisión. Vean la importancia de estar generando el CFDI de manera correcta y cómo lo está percibiendo la autoridad. Entonces, perdón si soy muy reiterativo, no dejemos de vista que tenemos que llevar nuestra contabilidad porque las facultades de comprobación no han quitado la visita domiciliaria o revisiones de gabinete. Y en esas dos, recordemos que pues, nos piden nuestras balanzas de comprobación, nuestras pólizas contables, estados de cuenta, papeles de trabajo, todo lo que conlleva ese tipo de revisiones. Y entonces, pues bueno, independientemente que llevemos la contabilidad de manera digital y que en algunos casos la tengamos que presentar, eso no exime que tengamos que tener nuestra contabilidad física. Por ende, el hecho de que yo les hable de una fiscalización en tiempo real con esto, no exime que dejemos de tener nuestra contabilidad, ¿ok? Porque recuerden, el principal mal escenario que podemos tener al no mostrar una contabilidad en una visita domiciliaria o en una revisión de gabinete son determinaciones presuntivas. Hay que tener mucho cuidado. Independientemente que la autoridad pueda ver esto, que sí tengan nuestros gastos y sí no tengan nuestros ingresos. La autoridad está con el fin recaudatorio, eso no se lo quiten de la mente, ¿no? Pero en segunda instancia, hay la importancia, nuestra contabilidad debe estar bien integrada y soportada. ¿Y cuál es el principal soporte? El CFDI que respalde la mayoría de las operaciones financieras que realizan todos los contribuyentes. Independientemente ya en temas de materialidad, que los contratos, que las fotos, que las órdenes de entrega, que las cotizaciones, que los correos, eso es independiente, ese es un proceso adicional de control interno que deben llevar todas las negociaciones para poderse cubrir, porque actualmente, pues bueno, ya sabemos que el CFDI no nada más ya basta con tenerlo, hay que acreditar que realmente en un momento dado se realizó la operación de manera real. Pero, ¿de dónde está tomando también pauta principal la autoridad? De estos 4 principales conceptos. En específico, hemos visto ya en la práctica, y creo que a la mayoría nos ha pasado,
que nos han aplicado los famosos correos de corrección o de invitación a corrección en base al primer punto, el PUE y el PPD. Ajá. Estamos esperando que en fechas próximas, ojalá no sea el caso, ¿no? Porque todos, la verdad, la parte administrativa también se complica, ¿no? Y muchas veces el proceso de trabajo, pues no ayuda mucho. El tema comercial, el mercado en sí mismo, pues muchas veces tenemos que estarlo apretando las tuercas para poder obtener también el soporte fiscal, ¿no? Pero es importante que estemos verificando toda esta información. Perdón, aquí hay una pregunta. Buenos días, en función a estas cartas, invitación y mostrar diferencias por retenciones, ¿cómo sugiere se dé contestación? Ok, muy buena pregunta. Recibimos el correo con las supuestas diferencias. Vamos a hablar con una primera palabra, las supuestas diferencias. Nosotros esas supuestas diferencias las revisamos. Si verificamos que realmente no hay detalles, simplemente los detalles se deben a que la factura vino en PUE o PPD, yo sugiero generar una carta, un buzón tributario a través de mi portal, aclarando, a través de en esta fecha recibí un correo con este número de folio. Entonces, aquí, si se dan cuenta, este número de folio es esencial. Se lo voy a regresar a este folio. Este folio. Obviamente, este folio está vinculado a su RFC y denominación o razón social o nombre. Entonces, ustedes ingresan un caso de aclaración, nosotros recibimos un folio, hay un supuesto de casos de aclaración en mi portal. Entonces, de cartas invitación, perdón. Mira, ¿me regalas un minuto, por favor? Invitación. ¿Sería nada más consulta facturas emitidas? ¿Así? Ya no me regales nada. Gracias. Ya no quiero nada de ti. Les puedo solicitar que pongan sus micrófonos en silencio, por favor. Gracias. Entonces, es importante que ese caso de aclaración vaya vinculado a este folio y le expliques, estimada autoridad, bueno, ya la redacción que ustedes elijan, ¿no? Hemos detectado que efectivamente se generaron unas facturas de servicio que viajaron en PUE cuando versión PPD, y a lo mejor yo aclararía, estos impuestos fueron pagados no en el mes de agosto, fueron pagados en el mes de septiembre. Te genero aquí la línea de captura con la cual se pagaron y a lo mejor un pequeño archivo generando cómo se pagaron las retenciones, y a lo mejor yo incluiría el pago que le hice a mis proveedores, los cuales me generaron las retenciones. Eso de manera muy sencilla yo lo aclararía. La autoridad, al ver que cumplieron, se generó el tema de ese pago, o sea, si hubo un pago en efecto de esa retención, que ellos están diciendo que por el mes de agosto no se pagó, simplemente lo va a tomar como aclarado y punto, ¿no? Obviamente, podemos suponer, puede haber una posibilidad de que la autoridad pues diga, ¿sabes qué? Pues bueno, te voy a emitir una multa por la mala emisión o la recepción de tu CFDI. No lo he visto hasta ese momento, la autoridad se queda en ese punto de aclaración y listo. Ese es un primer paso. Si nosotros determinamos que efectivamente sí hay diferencias, pues yo sugiero la autocorrección. En ese momento, ¿sabes qué? Si no se pagaron, pues ni modo, no hubo dinero en ese momento, estábamos en pandemia, XXX, la razón que haya sido, y pues a lo mejor corregir. Si no se puede corregir en su totalidad, yo de manera personal les pudiera dar este consejo. Recordemos que las retenciones tienen un tratamiento muy específico. No quiero ser extremista, pero el código dice que el no pagarlas puede sugerir casos de defraudación fiscal y pueden viajar a temas penales. Eso es un caso muy extremo. Pero yo sugeriría, si son un X... O sea, bien ya, ¿no? Así como de, pues ya no pasa nada. Si ¿Nos ayudan con el micro, por favor, licenciada Brenda? Gracias. Entonces, gracias. Yo sugeriría, no debería de ser, pero también entiendo que muchas veces la situación financiera no permite corregirse de un solo golpe. Entonces,
vayan corrigiéndose por partes. Las retenciones se pueden ir corrigiendo de esa forma, entonces no es lo correcto, pero de eso a quedarnos en omiso o sin el pago correspondiente de esas retenciones nos pondría en otro supuesto. Vayan corrigiéndose lo más pronto posible y puedan generar su aclaración, ¿no? Eso es lo que yo les recomendaría en un segundo punto, que sí efectivamente encontraran diferencias, ¿no? Pero esa es la manera inicial en que se pueden aclarar estos temas, ¿no? No puse aquí el ejemplo, por ejemplo, cuando la autoridad nos dice que tiene diferencias contra las deducciones presentadas en las declaraciones anuales. Para mí, esas son más delicadas, porque obviamente quiere decir, la autoridad ya verificó, tenemos ingresos 100,000 y tenemos gastos de 60,000 y nosotros pusimos en nuestra declaración 90,000. Entonces, eso sí yo les sugiero mucho revisarlos a detalle, porque pues obviamente ahí sí estamos omitiendo un impuesto a pagar, ¿no? O si tenemos la documentación correspondiente, aclararlo rápidamente, porque sí he visto que los casos en donde nos piden aclarar ingresos anualizados o deducciones anualizadas, sí pasan en un segundo o tercer término a facultad de comprobación. Entonces, eso sí les recomiendo mucho aclararlos a la brevedad para que no tengan problemas. Ahora, aparte de estos correos, están llegando las invitaciones de revisión profunda, que llegan a nuestro buzón tributario y te invitan a conectar, a agendar una cita, enviando los papeles correspondientes para que te hagan una entrevista y te van a decir, oye, detectamos estas diferencias y estas diferencias. Te doy un plazo de 10 días para aclararlo. Yo les sugiero mucho, siempre tomen ese tipo de revisiones, ese tipo de entrevista, porque les da una idea de cómo la autoridad los está viendo. Independientemente que nosotros consideremos que estamos bien, que no hay ningún problema, es importante saber cómo la autoridad nos está observando como contribuyentes. Entonces también nos da la oportunidad, oye, sabes que la autoridad se equivocó, ¿no? Si existen estas facturas, aquí están, verificamos en nuestro buzón tributario y están vigentes, no hay ningún problema. Se le hacen llegar a la autoridad. No está exenta la autoridad de tener errores en esa integración de información. Entonces, simplemente aclararlo, pues bueno, ya nos ponen otro supuesto de contribuyente, pues que sí atendió la revisión, aclaró y no hay ningún problema. Pero si no atienden la revisión, también he visto algunos casos, no es general, pero sí he visto algunos casos en que se programan auditorías dependiendo del tipo de omisiones que la autoridad esté detectando. Entonces, reitero, les recomiendo mucho tomar estas entrevistas profundas. Prácticamente en su mayoría las piden que sean por internet, vía Zoom o vía Google Meets, perdón, y les hacen saber una plática de 35, 40 minutos cuáles son las diferencias que ellos están enviando. Y no es necesario contestar en ese momento, no nos va a pasar absolutamente nada, no hay ningún riesgo legal, nada, porque nos da la autoridad 10 días para aclarar. Y recordemos, no es un proceso de fiscalización, es una invitación, pero es importante en mi consideración que sepan cómo los está observando la autoridad. Tómenlas, aclaren en su momento si saben que sí tienen diferencias, pues a lo mejor la autoridad le está tocando la puerta y mira, antes de que yo llegue, pues empieza a corregirte, ¿no? Y también ahí tenemos, si no opciones que estén marcadas propiamente en el Código Fiscal, pues sí hay oportunidad de que nos vayamos corrigiendo según la oportunidad financiera del contribuyente. Pero haciendo un resumen a grandes rasgos, todo esto ya lo está obteniendo la autoridad de estos simples documentos, de esta simple información que está viajando en nuestro CFDI, ¿no? Entonces, ya para terminar y agradeciendo como siempre su tiempo, pues es importante que lo tomen en cuenta, verifiquen cómo nos está viendo la autoridad, qué está tomando en cuenta para hacernos enviarnos ese tipo de información. Y pues bueno, si sabemos que hay errores administrativos que nos pueden estar generando problemas fiscales, corregirlos a tiempo y evitarnos una posibilidad de dolor de cabeza con la autoridad. Pues bueno, hasta aquí la charla, hasta aquí la información. No sé si alguien tenga alguna duda, aparte de las personas que ya nos han preguntado algo.
Sí, hola, muy buenos días. Solo una consulta. Estaba manejando las cartaporte para el transporte solo en cierto kilometraje. Tenía entendido que a partir de septiembre ya se iban a manejar en todos los servicios cartaporte. ¿Usted sabrá algo al respecto? Claro, gracias. Bueno, de entrada, la carta aporte, su vigor entra a partir del 31 de diciembre de 2022, es decir, a partir del 1 de enero ya sería obligatorio emitir la carta aporte. El tema de la carta aporte es un tema muy álgido. Ahorita la autoridad no está permitiendo emitirla con errores. ¿Qué pasa con el kilometraje, en mi percepción? ¿Qué pasa con el kilometraje y con el tema de vías federales o vías locales? El problema del kilometraje, primero, en la práctica que yo le he visto con algunos grupos de transportistas, es que si de repente el transporte se topó con tráfico y la ruta lo tiene que desviar y aumenta el kilometraje tenemos la mala suerte que alguna autoridad administrativa nos solicite la información, ahí ya tuvimos un problema. En el mismo ejemplo, si no emitimos la carta aporte porque decimos, oye, es que nada más toma una vía local, no va a tomar nada federal, y de repente por alguna situación, por necesidad, tiene que tomar la vía federal, ya también tuvimos un problema. ¿Cuál es mi recomendación? Con total honestidad, emitir la carta aporte para evitarse problemas. Ahorita, pues no los hay porque se puede emitir con errores y no pasa absolutamente nada. Pero a partir del 1 de enero, si es que sigue con esa fecha la entrada en vigor, sí les recomiendo mejor hacer la carta aporte independientemente si es vía local, si es vía federal, si es el tema de los kilometrajes, para efectos de evitarse contratiempos de que alguna autoridad administrativa que desconozca el tema de las reglas específicas de la carta aporte, porque las hay, créanme que ha pasado, las hay, los detengan, no cumplan en tiempo su entrega con su cliente o trasladen su producto que iba de una bodega a su centro de transformación, cualquiera que sea la situación, y eviten tener un contratiempo y tengan problemas con la autoridad, ¿no? Sabemos que desafortunadamente en nuestro país pues se ha vuelto un tema muy, muy común, perdón por la expresión, la corrupción y ¿para qué evitar esos temas de detrimento financiero, ¿no? Mi sugerencia sería, a partir del 1 de enero, en todos los escenarios, emitir su carta aporte para evitar problemas. Gracias. A usted, hasta luego. Ok, pues no sé si hay alguna otra duda, con mucho gusto aquí seguimos. Sí, ahorita el equipo de Becma va a compartir la grabación junto con el catálogo de los datos del CFDI que les había comentado para que lo puedan tener ya ustedes en su poder. Independientemente que ahí están las ligas, para que nada más las copien y en su explorador directamente los va a redirigir a esa información. Buenos días, contador Hugo. Buenos días a Buenos días. todos. Gracias por acompañarnos. Al parecer ya son todas las preguntas que tenemos en el chat. Ahorita si hay alguien más que, bueno, esté formulando alguna otra, estaremos todavía un momentito más. Bueno, primero que nada, pues quisiera agradecer a todos la asistencia, a usted, contador, por la presentación. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Isabel Rodríguez. Yo soy gerente del área comercial en la sucursal del Estado de México. Quiero, bueno, pues hacerles saber que cualquier duda también o inconveniente que tengan, pues estamos al pendiente para poder darles esa retroalimentación. Muy importante ahorita todo lo que comentaba el contador Hugo, tomar en cuenta cuáles son todavía esos errores que hasta el momento no están teniendo una repercusión tan importante, porque bueno, sabemos que faltan unos meses para la entrada en vigor oficial de esta nueva versión del CFDI. Sin embargo, pues sí les hacemos la cordial invitación a que ya, o sea, comencemos a hacer la transición quienes no lo han hecho, a que se acerquen a nosotros o se acerquen también al contador Hugo a hacer este tipo de preguntas, a tener todavía expuestas las dudas que hay para
tener aún la oportunidad en estos meses de poder hacer esa transición de la mejor forma. Entonces, les dejamos abierta la invitación para que puedan acercarse a nosotros y al contador Hugo. Efectivamente, les vamos a compartir la grabación para que ustedes la tengan de consulta. Y también, antes de presentarles las promociones que tenemos de este mes, que puedan ustedes verlas para que decidan si hay alguna que puedan aprovechar, me gustaría hablarles particularmente de un aviso importante que les hicimos llegar el día de ayer, y es referente a una afectación de seguridad que tuvimos con el tema de WhatsApp. Los invitamos también a que este medio de comunicación, que es muy efectivo por la rapidez que tenemos para comunicarnos con las personas, hablando de la relación que se tiene con BECMA, la vayamos también dejando ya un poquito de lado. Se refieran ya a su ejecutiva, al área de soporte técnico, a quien sea que quieran contactar del área de BECMA, lo hagan a través de los canales oficiales, que son el correo electrónico o incluso la llamada de teléfono también. Todos tienen a la mano los números de teléfono de la empresa, las extensiones de sus ejecutivos o del área de soporte técnico. Los invitamos a que se comuniquen por este medio principalmente, y que lo que se vaya a comunicar a través de WhatsApp, pues no sea información sensible. Nada que tenga que ver con cuestión de pagos, número de cuentas, nada. Y recordarles también que justamente como parte de la seguridad, pues BECMA no hace cambio de cuentas para hacer las transferencias sin hacer un previo aviso. Tampoco pedimos datos que tengan que ver fuera del horario laboral, nada, no solicitamos información confidencial por ese medio. Entonces, los invitamos también a que pues se protejan, nos protejamos todos, a todos nos llega a pasar esta situación. Incluso también los invitamos a que si aún no saben cómo hacer pues la gestión de seguridad en su grupo en su teléfono por medio de WhatsApp, pues se puedan acercar también a nosotros. Hay una verificación de 2 pasos, que ese es el medio seguro que ofrece WhatsApp para que no tengamos este tipo de inconvenientes en cuestión de la seguridad. Entonces, pues les recordamos que cualquier cosa que tengan que comentar con BECMA, lo hagan a través de los medios oficiales. Bueno, y dicho esto, que este aviso pues se les hizo llegar también de manera vía electrónica, vía WhatsApp, ustedes lo puedan tomar en cuenta. Y bueno, pues sí, ya para finalizar y para hacer el cierre, les comentamos y les compartimos las promociones que tenemos este mes. Ahorita tenemos 20% de descuento en el licenciamiento anual de Dash Auditor. Muchos de ustedes seguramente no conocen lo que hace Dash. Dash es un editor justamente de XML, un reporteador también, en donde pueden ustedes sacarle mucho provecho a toda esa información que está en el XML. Si les interesa conocer una demo, conocer más información de este producto, acérquense también con nosotros para que podamos brindarles toda esta información y puedan aprovechar ahorita este descuento que tenemos hasta el 30 de septiembre. También la segunda promoción es el 40% de descuento en el cambio de licenciamiento. Esto aplica o puede aplicar para ustedes si utilizan un sistema que es de otra marca que no sea CompAqui, o incluso también si gustan hacernos la recomendación con alguien que conozcan que tiene otro sistema y les interesa cambiarse a Compact, sepan que en este mes todavía tenemos la promoción del 40% de descuento sobre una licencia nueva que adquieran de la marca. También recordemos que aparte de las promociones del mes patrio, siguen vigentes estas dos: 20% de descuento en renovaciones en suite, es decir, cuando hacen la renovación de 2 o más sistemas. Esta promoción va a estar vigente hasta el 30 de septiembre. Aprovechenla, incluso si en este mes no se les vencen sus licencias y probablemente se vencen en los siguientes meses, pueden hacer una renovación anticipada. Esos meses que se anticipen a la renovación no los van a perder, se siguen sumando a la nueva anualidad y bueno, pues tienen el gran beneficio en este momento de tener un 20% de descuento. También los invitamos a todos aquellos que no han hecho sus actualizaciones a las últimas versiones, que justamente también todas estas últimas versiones ya cuentan con todos los lineamientos que se requieren para cumplir con la nueva versión de CFDI, se acerquen a sus ejecutivos para pedirles esta promoción. Quienes estén desfasados en versiones 12, 13, 11, tienen la posibilidad de adquirir la actualización de la versión 15 con un precio menor, un precio que se conoce como de actualización especial. Entonces, aprovechenlo también ahorita. Esas actualizaciones van a ser necesarias en algún momento. Qué mejor que lo puedan hacer pues teniendo un descuento ahorita en el mes de septiembre.
Y bueno, finalmente recordarles los canales de comunicación que tenemos. El número general de BECMA es el 5575-838123 en la sucursal del Estado de México y en la sucursal de Pachuca 771-107-2835. Estos son los números generales. Cada ejecutiva, cada área tiene sus extensiones. Si no están también al tanto de qué extensión tiene su ejecutiva, acérquense al número general para que les podamos proporcionar la información. Y también, pues bueno, los invitamos a seguirnos en nuestros canales oficiales de Instagram, de Facebook y de LinkedIn. Nuevamente, muchas gracias por haber asistido y les estaremos enviando también información de los seminarios que tenemos para el mes de octubre. Seguimos justamente con los temas fiscales. Si ustedes no reciben por correo electrónico estas invitaciones o en este caso lo que les comentaba, el aviso que les hicimos llegar ayer, déjenos su correo en el chat. Seguramente no lo tenemos actualizado o hay algún error en el correo. Entonces, les agradeceríamos mucho que también nos compartan el correo para poderles hacer llegar toda esta información. Y bueno, de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que sigan teniendo muy buen día. Cuídense mucho, estamos en contacto. Saludos a todos.